Muy buenos días, feliz sábado, damas y caballeros. Aquí arranca un nuevo programa de No Todo es lo que parece, acercándonos a los 100 programas, número 96 el día de la fecha. Como siempre estoy acompañado por un excelente equipo, quien les habla Juan Manuel Vidoira Gorostiaga, y acompañado por el gran elenco que hace posible todo este programa, no solamente en el micrófono, sino también en la operación técnica. Pasando a presentar ahí al plantel, en la conducción a Juan Pablo Fiasche y a Nayara Andrade, quien les habla en la locución Juan Manuel, Franco Casella en Interés General, Nicolás Pani en la sección deportiva, Paula Urriza, Sociedad, Ariel Hernández cubriendo el panorama federal, María Eugenia Godoy en Turismo, Matías Guerra y Federico Ricardi son los Community Managers, Tatín Pérez en la operación técnica y Arturo López en la producción ejecutiva. Comenzamos el mejor magazine semanal y aquí acompañado por el mejor equipo. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo está, Juan Manuel? Qué placer saludarte en este sábado a la mañana fresco. Vamos a estar repasando el tiempo. Helado. Pero sí, a lo helado. Violento, sí, mucho frío, es verdad. Ahí Tatín dice que hay mucho frío y tiene razón. 2 grados 1 la temperatura en este momento en la República Argentina. Te digo que tenés que salir, si es que salís, primero a escuchar el programa, eso es fundamental. Obviamente. Y después, si estás en la calle, llévate buzo, campera, remera manga larga, o incluso alguna que otra indumentaria más porque... Modo cebolla. Sí. Muchas capas de abrigo. Y eso que recién está empezando, porque se vienen semanas difíciles y vos, Juan Manuel, tanto vos como yo vamos a sufrirlo, como todos los oyentes que son que no son amantes del frío. Sí, para los friolentos. A mi derecha, ¿cómo estás, Paula? Muy buenos días, equipo hermoso, buenos días para todos. Quiero agregar a este tema del frío, que si existe, no se puede negar, un dato, un recordatorio, que estamos en fin de semana XXL, chicos. Sí, tal. Viernes feriado, lunes feriado, a no aprovechar apechugar el tema frío y a salir después de escuchar No Todo Lo que Parece. Por supuesto. Pasamos a leer los temas más importantes del día para hacer la cobertura del magazine semanal de las noticias más relevantes de toda la semana. Axel Kicillof denunciará a quienes retengan fondos de planes sociales. En ese contexto, el gobierno de Kicillof decidió abrir una línea telefónica de reclamo para denunciar este tipo de prácticas. La decisión, impulsada por el ministro de Desarrollo de la Comunidad Bonaerense, Andrés Larroque, también como trasfondo de la discusión con las organizaciones sociales que manejan los planes. Interés general, Argentina es uno de los 3 países más riesgosos para invertir en Latinoamérica, según arrojó un estudio publicado por JP Morgan. La suba del riesgo país, la cantidad de impuestos y la falta de seguridad jurídica son algunos de los factores. En la región es superado por Venezuela y El Salvador. Economía. Mientras el gasoil escasea en varias regiones del país, rige una nueva suba del 12%. Los surtidores de todas las petroleras actualizaron sus valores desde la hora cero y el promedio en la ciudad será de 126 pesos el litro de diésel común, mientras que el nivel de premium llegará a 165 pesos. Salud. Fernán Quirós explicó las razones para el fin del uso obligatorio del barbijo en la ciudad. Llevamos más de 14 días con descenso sistemático de los casos. Esta cuarta ola de Omicron está completando su condición de uso obligatorio en el transporte público y dependencia de la ciudad a uso recomendado, aseguró el ministro de Salud porteño. Internacionales. Macron, Draghi y Scholz desafiaron a Putin y fueron a Kiev, apoyando que Ucrania se sume a la Unión Europea. Los 3 líderes de esta comunidad visitaron la capital ucraniana, donde se comprometieron a ayudar al país invadido a reconstruir su futuro. Judiciales. El juez federal Federico Villena realizó una inspección ocular en el avión venezolano-iraní que está retenido en el aeropuerto de Seiza. El procedimiento incluyó la orden de retirar la caja negra, que puede grabar hasta 120 minutos y será útil para escuchar los últimos diálogos dentro de la cabina. Deportes. Carlos Tevez aceptó la propuesta de Rosario Central y debutará como entrenador. Reemplazará al DT Leandro Somoza. El Apache
tomó el ofrecimiento y trabajará junto al Chaparretegui en el cuerpo técnico. No te muevas, no te muevas. Ya volvemos con más. No todo es lo que parece. Por AM 1300, Radio La Salada. Continuamos aquí en el aire de AM 1300, Radio La Salada, y con una consigna muy especial para el programa de hoy, acerca de si alguna vez prestaste plata y no te la devolvieron. Ya iba pasando el tiempo, acordate que me debías tanto, yo te había prestado, te clavaban el visto, no te respondían o se hacían los bananas y no te devolvían nunca más la plata. ¿Alguno de ustedes les pasó? Si es así, por favor, contáctenos, cuéntenos sus anécdotas. Y Paula, ¿cómo tienen que hacer para poder participar de la consigna de la fecha? Para poder participar, pueden contarnos sus experiencias en Instagram, @notodosloqueparece 1300, Twitter, @notodo1300, YouTube, No Todo Es Lo Que Parece, la web, www.am1300.com.ar, teléfono 4856-8043 y WhatsApp 011-246-21300. Excelente, completísimo. Ahí están las vías de comunicación. Por favor, cuéntenos sus anécdotas. Queremos saber, más que nada para prevenirnos para el futuro, más o menos, porque uno no se da cuenta a veces y jamás sospecharía de que te van a pedir plata y después pensás que esa persona es de confianza, que se va a comportar y que, no, seguramente me lo va a devolver, y no es el caso. Hay pocas situaciones más incómodas que la de pensar, ¿me devolverá la plata? Porque uno a veces, sobre todo cuando se trata de un familiar o de un amigo, y te pide plata, sobre todo, en general no es, excepto situaciones muy particulares, no es tampoco una cifra muy grande, pero siempre está esto no rondando en la cabeza de ¿qué pasará con esto? ¿Me va a volver o no? Si no, la situación que se presta mucho hoy en día es esto de, vieron que está muy full Mercado Pago y demás, sí. Salir con amigos, para hacer más rápido, paga uno, los otros te transfieren o te dan, y pasa mucho de esto de, bueno, pago yo y el que me tiene que transferir o se olvida. A veces sucede que pasa una sola vez, porque nos pasará a todos, yo por eso siempre trato de devolverla en el momento, pasarla en el momento, pero está el que pasa siempre, o sea, está ese amigo, ese familiar con el que te pasa siempre. Eso no sé si aplica, pero es como... El infalible. El infalible, claro. Igual en esos casos, cuando una persona sola paga y después el resto del grupo le tiene que dar el dinero correspondiente, siempre hay que tratar de, en lo posible, de que el dinero sea de antes, ¿no? Sí. Que no se alcance a pagar. Yo, por ejemplo, hace pocos días fui a un cumpleaños en los que pagamos, un cumpleaños de un amigo mío, que pagamos por anticipo, digamos, es decir, algunos amigos más le dimos la plata que había que dar, es así, y después con la totalidad de toda la suma sí se pudo reservar el lugar al que teníamos que ir. Claro. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero por lo menos pagaron, o sea... Pagamos, sí, pagan. Y tenemos la seguridad de que todos pagan, porque lógicamente que uno, si no te acercas a la persona a darle la plata, obviamente no pagaste, es así. Ahí entra mucho en juego también esto de, por ejemplo, festejo mi cumpleaños en un restaurante, en un bar o lo que sea, y está el que dice, no, bueno, pero si lo haces en un lugar costoso, estaría bueno que banque todo el cumpleañero porque él decide hacerlo ahí. Sí, y está también el que dice, no, me parece perfecto que cada uno se pague su parte. O someterlo a votación, tirar la idea de el lugar más costoso. Pero el cumpleañero, lo que pasa es que el cumpleañero tiene la prioridad porque justamente es el cumpleaños, Sí. es su día, su fiesta. Es su evento. Claro, su evento. Sí, a todos les pasa. La cuestión es, por experiencia propia, yo he prestado, pero se mantenía siempre una cierta cotidianeidad respecto del tema, y decía, ya te lo voy a pagar, esta semana no, la otra ahí cuando me paguen. Mirá, yo no te puedo pagar todo, te voy a dar la mitad ahora y el resto ya en la semana que viene. Como en cuotas. Claro, pero por lo menos mantener un vínculo e ir informando, porque si no se menciona el tema es como que queda en la nada. Es como cuando vos prestás un tupper, por ejemplo, viste que vos decís, yo te lo doy. Ya murió. Sobre ya todo sé ahora que los no, tuppers Los cotizan, tuppers en bolsa. cotizan en bolsa. Yo ya sé que Bitcoin, o sea. que te lo doy y no vuelve más a mi casa, es así. O las No. bandejas también, esa es otra. Las bandejas ese y es otro. los tuppers son un tema aparte. Los tuppers son los CDs de los 90.
vos prestabas los CDs, o volvían rayados o no volvían. Y con el tema de la plata, bueno, básicamente yo tuve que pedir plata para arreglar la computadora, que era la herramienta de trabajo, y era una emergencia, y me habían cobrado 10 lucas por 10.000 pesos. 10.000 pesos. ¿De hace cuánto más o menos? Fue este año, fue en marzo, y lo pagué el mes pasado. Este año. Bueno, y además vos cuando querés arreglar algo, esto es lo que están escuchando, ¿saben? A ver, estoy hablando. o sea, me apreté el cinturón, no salía a ningún lado, y era arroz con pollo y nada. Dedicado a eso. Sí, dedicado a porque no le pedí, no saqué un préstamo, no fue tarjeta de crédito, fue un amigo, le dije, necesito que me prestes algo porque se murió la computadora, es una emergencia. Sí, dale, tomá. Bueno, pero lo que pasa es que cuando vos querés arreglar algo, sea lo que sea en la computadora, bueno, ni hablar de los autos, ¿no? Algo tan chiquitito, o en el celular incluso, querés arreglar algo tan chiquito, tan básico hasta en algún punto, y sale muchísima plata. Sí. Lo que antes por ahí no era tanto, ya ahora ante el mínimo inconveniente en lo que es lo técnico, tenés que preparar la billetera. Sí, bueno, la inflación que nos afectó a todos y que... Bueno, estaban en otros informes, o sea, aparte de créditos y de préstamos bancarios o de financieras, se había encuestado a la gente cuántos habían pedido prestado dinero a familiares. Y muchos habían respondido que sí, ya no era de cuestión de ir a pedir a un banco, una financiera, un superpréstamo, un crédito. No, era directamente entre familiares para poder salir adelante. Y familiares que también, no todos, pero sí seguramente. Una parte no es que lo hicieron... como en una situación de que sobra el dinero. No fue por capricho de vacaciones, no, era por pues, cuestiones de la pandemia, de emergencias, de salud y poder salir adelante, salir del apuro. Y también para el que presta lo pone en un lugar incómodo, tener que decir, che, acordate que me devolvés. Sí. O también está el que realmente te va avisando, mira que ya sé que te debo tanto, en este momento no te lo puedo dar, o te lo voy a ir pagando en cuotas, como decía Nico, o... Sí. Pero también está el que lo pasa por alto, nunca más te lo recuerda, y el que prestó lo pone en un lugar incómodo, tener que decir... Acordate. Igual también es más incómodo al revés, sí. Que no te devuelvan la plata porque en realidad eso tiene que salir de uno, de la otra persona. Sí. Claro, por eso digo yo, o sea, al que prestó la plata, tener que reclamarle o recordarle es como también poner al otro en un... Y para vos también, porque también estar en esa situación no está bueno. ¿A vos, Paula, te pasó de que prestaste plata o prestaste algo y que no te lo devolvieron? A mí me pasa que, pues yo soy bastante ansiosa, entonces yo quizás manejo esto de, bueno, pago yo, transfiéranme a mí o lo que sea, y quizás tengo alguna que otra personita que hace esto de olvidarse o que obviamente no lo hace a propósito, pero se da así como con la misma persona, digamos. Sí, el infalible como veníamos hablando. Exacto, sí. Bueno, ya saben, tiene que... Sí, a mí, Juan Manuel, déjame decirte que me pasó, ya hace mucho esto, la realidad es que desde hace mucho que no me pasa, y por suerte... por suerte no, porque así se dieron las situaciones. A ver, es muy simple. Habíamos ido a jugar al fútbol con unos amigos míos. Ajá. Esto fue hace unos años, antes de la pandemia. Y ahí, bueno, había que alquilar la cancha, claro, una hora. Sí. Igual siempre, la realidad es que en la cancha siempre nos dejan jugar un poquito más. Entonces se hizo la cuenta de cuánto tiene que pagar cada uno. Sí. Y claro, había un amigo mío que... metió las manos en el bolsillo, la campera no estaba, la billetera. La mano en los pantalones no estaba la billetera. En el buzo tampoco. Y me dice, mira, no encuentro la plata. Es así. Estoy sin sencillo, como decía Pepe Argento. Sin billetera, sin plata, sin nada, sin billetes. Y me dice, ¿vos no me podés prestar? Y yo le digo, bueno, sí, yo te doy la plata. Y hasta el día de hoy esa plata la sigo... Vos sabés que la sigo pensando y... ¿Escucha el programa esta persona? Espero que sí se acuerda lo que estoy diciendo y que cuando terminemos el programa esté en la puerta de la radio ahí esperando, parado. Ah, muy bien. Con la plata en la mano. Morosos incobrables. y sí, es que es así, sí. Pasa. Bueno, sí, básicamente, para ir redondeando, o sea... Los préstamos es por emergencias, no es por capricho de me quiero ir de vacaciones o comprarse
un lujo, es algo más que nada para salir del apuro, porque, viste, cuentas claras mantienen las amistades. Bueno, pero cuéntenos ustedes que están del otro lado, si les pasó, si por alguna emergencia tuvieron que pedir plata, pero si lo pagaron. Así que cuéntenos cuáles fueron sus experiencias a través de nuestras cuentas en las redes sociales. Y se las recuerdo, en Instagram no todo es lo que parece 1300, Twitter no todo 1300, YouTube no todo es lo que parece, la web www.am1300.com.ar, teléfono 4856-8043 y WhatsApp 011-246-21300. No te muevas, no te muevas. Ya volvemos con más. No todo es lo que parece. Por AM 1300, Radio La Salada. Bueno, equipo hermoso, gente que está ahí detrás, vamos a hablar un poco de lo que está haciendo la fuerte caída del Bitcoin. Para eso vamos a remontarnos en los inicios, porque vieron que hay mucha gente que quizás no está tan interiorizada. Sí. Para eso hay que nombrar a Satoshi Nakamoto, que es el seudónimo que le pusieron a una persona o a un grupo de personas que allá por el año 2008 publicaron un documento en un foro en el que definían a modo teórico un medio de pago global que no involucraba intermediarios entre los usuarios. Esto quiere decir que, por ejemplo, las transacciones iban a ser de usuario a usuario sin intervención de una entidad financiera. Claro. Por así decirlo. O sea, sin un banco central como es acá, claro, sin un ente financiero ni estatal que lo regule ni que lo respalde, que sea un acuerdo así común, pero un acuerdo. Claro, como si fuese un ecosistema formado por piezas combinadas que jamás antes visto, digamos, era como la novedad. Sí. Pero ¿qué pasa? Esto que trae, y también es uno de los motivos por el cual actualmente el Bitcoin está cayendo, que recordemos el Bitcoin es la reina madre, digamos, de las criptomonedas. Es como si fuese el dólar de la economía. Sí, sí. Es la que reina, ¿no? La que reina, claro. El objetivo principal de esto era que no iba a haber como, digamos, un ente regulador, o no iba a ser una moneda financiera virtual, digamos. Propia. Claro, propia, que no iba a estar regulada por ningún mercado de ningún país, digamos. Sí, sí. Pero ¿qué pasa? Hoy se ve, digamos, afectada por, primero, algo súper noticioso, chicos, que es la inflación en Estados Unidos después de 40 años. Sí. Hablábamos recién de que va en un 7% la inflación, o más. 8%, 8,2%. 8,2%. El récord más alto que tiene Estados Unidos después de 1982, luego del lunes negro. Muchos lugares de Europa, muchos países de Europa están teniendo récords de inflación. Te digo que no sé si como nunca en la historia, pero sí por lo menos muchos años. Sí. La cuestión es que no es como, a ver, vamos a decir la verdad, no es como el caso nuestro acá en Argentina, que ya estamos básicamente acostumbrados. El problema es que son estas economías, potencias mundiales, que son los acreedores, o sea, son quienes prestan el dinero. Y si ellos están en crisis, eso afecta a todo el mundo. Recordemos ahí el pequeño temita de la globalización, que todos dependemos de todos. Y si a ellos les afecta, olvídate cómo nos va a pegar a nosotros. Mira, hay algunos países también de Europa que tienen un 10% de inflación anual, que comparado con Argentina, acá hay ¿cuánto de inflación? 5,1 fue el de mayo. Ya superamos el 10%. Claro, 5,1 en el mes. Esto que yo te digo es anual y están pretendiendo que baje porque no están acostumbrados a ese nivel. Bueno, eso es un poco lo que hablábamos también, nos estamos yendo un poquito de las ramas, pero la verdad sí, que tiene mucho que ver, de que en Argentina, como la inflación es algo que venimos acarreando año tras año, es como que el argentino se fue acostumbrando, ¿no? Un poco a este tema de la inflación, y ya no es por lo menos, no un problema central, porque lo es, nos afectan un montón de aristas, digamos, pero ya es como que no estamos o como la naturaleza. No estamos impresionados. Exacto. Sí, lo damos por sentado, pero esto sí es una... A ver, no hay que dormirse y hay que estar alerta en Argentina, no hay que tirarse abajo con esto, pero sí, lo de la inflación en Estados Unidos es algo que es más grave a escala internacional, porque son quienes prestan dinero a otros países, son quienes son los acreedores del Fondo Monetario Internacional, quienes están prestando dólares para la Unión Europea, para
ayudar a Ucrania en estos momentos que están ahí en guerra con Rusia, y tienen una visión bastante alarmante para lo que es su país, porque son los referentes de una economía estable. Y por esto que está cayendo el Bitcoin, porque hay tantas empresas que se manejan con el Bitcoin que necesitan retirar los dólares para evitar las pérdidas. Bueno, esto, algo que atrajo todo esto es a Bill Gates, que fue bastante polémico sus dichos, que fueron que la criptomoneda es como, el mercado de las criptomonedas es como la teoría del más tonto. Sí. Porque para él esto hace posible que los inversores obtengan ganancias comprando demasiado caro y luego vendiéndolo a otro inversor, creyendo que, o sea, lo van a comprar, está bien a un monto caro, pero lo van a invertir y lo van a vender, mejor dicho, a otro inversor más caro aún. Especulación. Pura especulación, exacto. Pero inflada con esteroides. Y que nada, no tenés garantías de eso tampoco. Eso sí. Iba a decir. El tema también acá principal es que nadie se pone a pensar qué hay detrás, ¿no? O sea, cuál es el valor real de este activo. El valor lo determinan ahí la oferta y la demanda y entre los usuarios que acuerdan ese intercambio. El tema es que al no tener un respaldo fijo, estable, es cuando se produce esta pérdida de la confianza que venís diciendo vos, Nay, porque se llega a inflar tanto que después surgen otros problemas y uno necesita el dinero real. Exacto. Y ahí es cuando se pierde el interés en el Bitcoin, se cae en el pánico, en la emergencia, retiran las monedas, las van a vender y ante la emergencia se ve ahí el pico de la caída porque comienza a ser un efecto dominó, ven que otros están vendiendo y ya todos pierden la confianza en esta criptomoneda. Ese fue otro de los grandes motivos por los cuales el Bitcoin actualmente está cayendo. No solo el tema de la inflación en Estados Unidos, que por eso se vio afectado, sino también el tema de la credibilidad, porque estás en realidad teniendo que confiar en algo que no es tangible, que no lo vas a tener al alcance si vos precisás sacarlo. Por eso Bill Gates dijo que él prefiere invertir en empresas que creen productos reales. Claro, tal cual. También está... Igual, perdón, pero digo, sí. Bill Gates es una persona muy conocida que ya tiene sus años, su recorrido, pero opina de todo también, ¿no? Esa la sí, realidad, a ver, opina de todos los está temas. de referente, o sea, más que como empresario está de modo de referente de... No, a ver, está bien que uno opine, pero saber de todos los temas es raro, vamos, es raro. En casi todo, claro. Cuando está dando las conferencias y las charlas acerca de los virus y de las vacunas, y que ya me da cierta espíritu de cinismo y decir, ¿por qué sabe tanto? Bueno, es Bill Gates, tiene tantos millones de dólares, pero también hay muchos intereses de fondo. Esto que te agrego un dato de color, Paula, ya que decías que Bill Gates decía esto de que es el modelo económico del más tonto. Vos sabés cómo surgió el Bitcoin, o sea, lo veníamos diciendo, de 2008, todo bien. Pero surgió ante como una medida de emergencia y de despecho por la crisis de los inmuebles en Estados Unidos, la crisis de las viviendas, cuando se había ido, que fue la crisis más fuerte que vivimos internacionalmente, que fue más fuerte que la de la bolsa en el 30, cuando se cayó los precios de las casas, porque estaban todos con las hipotecas y con los inmuebles. Sí, se derrumbó todo. Y los bancos estaban dando créditos basura, porque allá es sacar una hipoteca para pagar de 20 a 30 años una casa. El tema es que se los estaban dando a personas que sabían que no podían pagarlos, y después estaban dando los préstamos de esos préstamos. Y entonces gente que ya tenía 2, 3 casas... Como una especie de círculo. Era una burbuja en dominó, que tenían gente que estaba pagando hipotecas y esas casas las estaban alquilando y después otros préstamos de esos préstamos y todo se terminó colapsando. Así que sacaron el Bitcoin para decir no vamos a confiar más en los bancos, vamos a tener nuestra propia moneda digital y comenzó ahora esta especulación para darle valor más inflado del que en realidad tiene. Y terminó perdiéndolo y mucha gente está retirando sus bitcoins y vendiéndolos. Y hoy el bitcoin está cotizando en $19.379,04, cuando ha llegado a
$70.000. Sí, 40.000, 70.000 había alcanzado. Su pico el más pico máximo alto. que fue en noviembre del año pasado. Sí, $70.000. Habría que ver qué va a pasar con los bitcoins a futuro, si va a reemplazar a todas las monedas en el mundo, o qué pasará, ¿no? Porque estamos en una era en la que la tecnología, la realidad es que está muy metida entre nosotros. Sí, el dinero ya se transfiere de manera digital a través de las transferencias bancarias o con los servicios así de, por ejemplo, de Mercado Pago o las transferencias inmediatas con el celular, con las aplicaciones. Pero es dinero, es de tu cuenta. Pero con esto estamos hablando de las criptomonedas y de una manera de mercancía digital distinta. La que sí había caído y que no fue más bien un meme que una noticia, había sido la criptomoneda Dogecoin, la del perrito James, que lo estuvimos hablando un poco la semana pasada, que tenía su propia criptomoneda y que surgió por chiste, vamos a decir por la meme, verdad. claro. Surgió por meme, dijeron vamos a poner al perrito en una criptomoneda y comenzaron a darle valor, a inflarla, nada más por capricho, y tuvo su caída abrupta hace un mes aproximadamente, porque la gente ya necesitaba el dinero de verdad, ya pasó. ¿Cuántas veces se hizo algo por chiste, por broma, y después quedó instalado también, no? El famoso era una joda y quedó. Sí, exactamente, quedó como tendencia y había quedado como una marca ahí. Para rivalizar con el Bitcoin era tomarse lo más en serio posible este chiste, porque encima está el perro, es la marca del Dogecoin en la moneda. Así que él decían que iba a ser una criptomoneda más fuerte que el Bitcoin. Nació por capricho y quedó ahí, en la nada misma. Sí. Bueno, la cuestión es que tanto Bitcoin como Ethereum, que es la segunda, digamos, más alta, se desplomaron a cotizaciones que no se veían desde el 2020, o sea, después de 2 años llega a niveles bajísimos, así que es como que decretaron el corralito en estas criptomonedas. Así es. Ahora pasamos a un tema musical de Sobreviviendo. No todo es lo que parece. Por AM 1300, Radio La Salada. Y continuamos aquí en el aire de AM 1300, no todo es lo que parece, con toda la actualidad y todas las noticias más importantes de toda la semana. Y sobre todo estamos para entretenerlos, para hacerles el aguante, para comenzar bien este sábado de fin de semana largo que ya comenzó con toda la onda del programa. Arriba los corazones. Sí, además ánimo que todavía, si uno se pone a pensar, no estamos ni en la mitad del fin de semana largo todavía. No, recién arrancamos. Por eso quería recordar eso, chicos. Sí, sí. Tenemos para rato, tenemos ahora el sábado, el domingo, lunes y ya estamos. Ya estamos. No, basta. Ya está, listo, basta. Cortalo en el lunes. Cortamos en el lunes. Y sobre todo, hablando de cortar en el lunes, mirá que en la semana, una de las cosas que pasó este año fue la gran cantidad de cortes, de manifestaciones, de piquetes récord, que ya viene siendo superior a otros años, vamos a decir la verdad. En abril había el máximo récord de manifestaciones y de piquetes. Ahora ya tenemos ayer hubo otra jornada de marchas en la 9 de julio, en el centro porteño. Están aumentando los índices. Están aumentando muy mucho notoriamente, sí. Los índices de las protestas y de los cortes, y que esto afecta a todos para ir al trabajo y sobre todo a los comerciantes que tienen ahí sus negocios para mantenerse el día a día y que no pueden, abren sus puertas, pero no tiene sentido porque no van a tener clientes por todas las protestas que hay. Exacto. Hubo mucho enojo, sí. Yo el otro día leí una nota que generaba un paralelismo entre el tema de los piquetes, porque esto se había dado a raíz de que había un chico vendiendo en la vía pública, en la calle, sándwiches con una canasta, y había una imagen que mostraba a la policía como sacándole la mercadería y prohibiéndole lo que estaba haciendo. Entonces la gente comentaba que en Argentina se puede cortar la calle y nadie te dice nada, pero no podés vender libremente si necesitas hacerlo como ganancia, digamos, porque se te está imposibilitando el tema de conseguir trabajo. Ahí igual entran un montón de cuestiones, porque entra también lo que es la venta en la vía pública,
y demás, pero fíjate lo que es el cansancio de la gente respecto al tema de la cantidad de cortes, no por desestimar o no valorar el tema que estén reclamando, sino por las formas, ¿no? Sí, por los modos. Por los modos, sí. Más que nada no permitirle al otro poder transitar libremente y llegar a su trabajo. Y, a ver, a fin de cuentas, se termina agravando, es un problema que genera a otros, porque están en todo su derecho de protestar y manifestarse, pero los demás también tienen derecho a circular y llegar a su trabajo, porque están combatiendo la pobreza, pero también está generando pobreza porque más de uno no va a llegar a su trabajo, no va a cobrar. Hay mucha gente que hace changas, trabajos precarios que cobran por día, y si se lo pierden un día de pago. Es que, ¿sabés también por qué hay algunas organizaciones o movilizaciones que se realizan en la semana y no en el fin de semana, no ni sábado ni domingo, e incluso feriados tampoco? Hay varios motivos. El primero es por la gente, que es creo que el principal, que trabaja, porque obviamente que en la semana trabaja más cantidad de gente que en el fin de semana, en general estamos hablando. Mayor visibilidad. Claro, hay una mayor visibilidad. Y otro también los medios de comunicación. Los medios de comunicación, cuando realizan las coberturas de las movilizaciones, lo hacen en la semana. Es extraño que lo hagan durante un sábado, un domingo, y además hay que tener en cuenta, lógicamente, los funcionarios y lo que son los cargos políticos, de que los funcionarios realizan las actividades también de lunes a viernes, y no cuando hay un fin de semana en los que no hay este tipo de roles o de actividades que están allí trabajando. Esa es la verdad. Sí, y para informarnos mucho más del tema, lo tenemos aquí en la mesa del programa de No Todo Es Lo Que Parece, porque muchas veces, a ver, siempre se estaba hablando de la medida de penalizar los cortes de las rutas, de las avenidas, de las principales arterias de la ciudad, porque es un delito, o sea, por lo menos de esa manera lo planteaban, o quitarles los planes a las organizaciones, a la gente que iba a cortar las calles, y era una medida muy polémica por parte de sectores de la derecha, de políticos, sobre todo para desalentar toda esta movida de tantas protestas y piquetes. Les agrego un dato: en lo que va del año ya hay más de 3.400 piquetes. Muchísimo. Y ni siquiera terminamos. O sea, ya van 3.400 piquetes en todo lo que va de este año 2022. Ya superó lo que era el récord de 2021, prácticamente el doble. Y directamente ya la gente está pidiendo que se tomen medidas legales para que la gente, pueda manifestarse, pero que no le impida realizar su cotidianidad del día a día, poder transitar libremente, como si fueran ahí los dueños de las calles o de las avenidas. Sí, y te agrego algo. La Asociación de Barrios de Pie, que es muy conocida. Muy conocida. Sí, ellos participan en lo que son las movilizaciones. Y cuando se manifiestan públicamente, lo que piden es que el Estado, o en realidad lo que dicen es que el Estado puede generar trabajo con las obras públicas que se realizan. Lo que piden es que se contraten más empleados y, sobre todo, herramientas que ya hay para que se sumen personas. Ellos lo que dicen es que ya hay herramientas, es decir, que no es que hay que sumar o que hay un recurso escaso, sino que se necesita aprovechar esto que existe para que haya más empleo en las obras públicas. Tal cual. Y también otra de las medidas es que no tienen un problema personal con las personas que van a cortar calles o que realizan los acampes o las ollas populares, porque, por algo están protestando, están en una emergencia y no quieren que salgan lastimados ni nada, pero que se busquen medidas dentro de las organizaciones, de los gremios, de que se les provea de herramientas para que puedan conseguir un trabajo, que se los anote en un registro, que se les dé información de una capacitación para poder conseguir un trabajo y salir adelante y no tener que andar cortando las calles y que los ignoren cada 2x3. Aquí lo tenemos en la mesa de noticias a nuestro querido productor que nos quiere comentar algo, Arturo López. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Siguiendo con el tema, lo que decías es muy llamativo, que durante el año ya ha habido más de
3.850 piquetes y la verdad se esperan que sean mucho más de 5.000, ¿no? Ahí uno se pregunta cuál es el rol que va a ocupar el Estado ante los piquetes crecientes. Sí, es una cosa que va a continuar en todo el año y no parece que va a bajar la cifra, y que cada vez son más la mayor cantidad de piquetes y la mayor cantidad de necesidad de... A ver, siempre la consigna de los piquetes es trabajo y los planes, porque no dan abasto. Muchos de los que están cobrando planes están en una situación precarizada porque están realizando changas en paralelo para poder solventarse y llegar a fin de mes, pero no dan abasto, y es una problemática que por el momento no presenta ninguna solución por parte del Estado. Claro, yo creo que el rol del Estado tendría que ser también analizar e investigar un poco cuáles son los motivos que hay detrás de cada piquete, ¿no? Porque también el índice y la cantidad de piquetes que hay hacen que quizás, un piquete más, un piquete menos, pero siempre, como veníamos diciendo, hay un motivo detrás. Entonces me parece que el rol del Estado quizás es hacerse cargo y ver qué respuestas puede dar a los motivos que hay detrás de cada uno de los piquetes, porque con este índice seguramente los piquetes también es como que se repiten los motivos, ¿no? Porque excepto que hayan 3.000 y pico de motivos, creo que la gente insiste porque todavía no está teniendo respuestas de parte del Estado. Y algo que es moneda corriente también es que uno cuando sale, ya sea a trabajar, para estudiar o por el motivo que sea, lo que está pidiendo es que no haya piquetes, que no haya retrasos en lo que es el transporte, el colectivo, algún auto, para no llegar tarde al lugar al que se está dirigiendo. A mí me sorprende de sobremanera algo que lo estaba viendo en las últimas semanas en los distintos informes que hacían los canales de noticias, que el notero se acercaba hacia los distintos manifestantes y le consultaba el motivo por el cual estaban apersonados ahí. Y lamentablemente uno se daba cuenta que en la mayoría eran rehenes de un sistema clientelar, en el cual lo sumerge a la máxima pobreza, lo sumerge a depender de un plan social. Muchos de ellos son llevados como ganado. Entonces uno ahí se pregunta, haciendo hincapié en el rol del Estado, qué es lo que debería hacer ante esa situación, ¿no? Cuando ellos le habían empezado a integrar a los distintos beneficiarios una tarjeta de débito con una cuenta bancaria en la cual le iban a depositar todos los meses lo que es la asignación universal por hijo o algún plan del cual hayan sido seleccionados, muchas agrupaciones sociales habían salido con los tapones de punta. Entonces uno ahí se pregunta, ¿no? Uno como organizador social no se tendría que poner contento que el Estado ahí le estaría brindando un grado de dignidad a la gente, de tratar de independizarse, de tratar de ser una persona en la cual pueda hacer valer sus derechos en forma personal y no depender de un tercero. Claro, esa es una de las críticas que tienen la mayoría de la gente que presencia los piquetes, las movilizaciones, y que se ven, como bien decías ahí en los móviles en vivo de los noticieros, cuando les preguntan a muchos cuál es el motivo por el que están protestando, por qué, y no saben responder o no saben decir o no quieren por temor a que le quiten el plan o la asignación o el beneficio por el que estén cobrando. Es como si fuera que estén a condición, como tienen que les pasan una lista. Ya muchos organizadores fueron tomados en cámara y van a ir registrando quién vino y quién no, y están en los medios de comunicación los audios ahí de los que están organizando los traslados, los transportes ahí de los piqueteros, de los manifestantes. Pero es impresionante porque terminamos siendo rehenes los trabajadores, terminamos siendo rehenes las personas que quieran circular por el centro porteño. Sí. Digamos, sin ir tan lejos, en una de las manifestaciones que hubo hace no mucho, Paula nos había contado que quería ir y nosotros le decíamos que tenga mucho cuidado por su integridad física. Sí. Porque uno saca el teléfono para tener una captura, para tener una noticia, y uno corre riesgo, lamentablemente. Un movilero le robaron el micrófono en vivo. Pero lamentablemente, ¿sabés lo que sucede, Juan? Que ahí, digamos, uno está a la buena de Dios.
es una zona, digamos, libre de culpa y cargo. Entonces uno esa persona a un efectivo policial y bueno, tendría que haber tenido más cuidado, fíjese la próxima y demás. Y uno dice, pero digamos, ¿para qué pago mis impuestos? ¿A dónde van realmente? Y a eso sumale que es un dato no menor, como bien les decía, ya hubo cerca de 3.900 piquetes en lo que va del año. Acá estaba viendo que en lo que fue el 2021 hubo más de 6.100 piquetes. Yo había dicho que iba a haber cerca de 5.000. ¿Eso es a dónde? ¿En todo el país? En todo el territorio nacional. Bien. Imaginémonos lo que queda para diciembre. El tema es hasta cuándo, ¿no? Porque termina siendo una lucha pobre contra pobre, empleado contra desocupado, y la verdad que es algo que uno como ciudadano quisiera evitar, ¿no? Sí. Y ahí volvemos a lo mismo. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Hasta dónde le interesa realmente terminar con esa situación, ¿no? En vez de dar respuestas coyunturales, tratar de erradicarlo. Sí. Escuelas de oficios, tratar digamos de como nos comentaba el otro día el director de Juventud de la Ciudad de Buenos Aires, hablar con las distintas empresas y pymes a las cuales disminuirle algunos puntos en lo que son los impuestos que ellos pagan, y al asalariado abonarle un porcentaje importante del mismo. Sí. No solamente para quienes transitamos ahí en el centro porteño, sino también para las mismas personas, porque terminan participando y yendo a las manifestaciones por coacción, por temor a perder el beneficio, pero si no van, directamente no lo van a cobrar, y el tiempo que podrían pasar en, como bien decías, en capacitarse, en buscar un trabajo, una changa, o de lo que fuere, de lo que sea, de limpiar, de cualquier cosa, pero de tener un trabajo, algo que te permita mantenerse por vos mismo, no lo vas a tener, porque vas a tener el día ocupado o los días marcados por la fecha en tengo que ir a protestar porque si no me van a quitar el beneficio. Por eso todas esas personas terminan siendo rehenes de la situación, ¿no? Exactamente, cual. Sí. Ese es el punto. Es una situación muy muy preocupante, y sobre todo hay que tener en cuenta que la realidad es que cuando se acercan las elecciones, ahí ya quizás haya otro panorama general, no solamente en este tema. El tema es que creo que tenemos que tratar de evitar naturalizarlos, ¿no? Porque como decíamos... Es que ya está naturalizado. Del 2021, solo en abril del 2021 hubo 908 piquetes. En mayo, 856. Y el pico fue, digamos, más cercano a fin de año. Y en junio ahí disminuyó, 402. Pero bueno, digamos, acá nos preguntamos cómo circular por el centro. Siempre uno se agarra la cabeza cuando tiene que ir a trabajar o hacer algún trámite y demás. Sí, y lo primero que uno revisa es, hoy va a haber un piquete por donde tengo que pasar, o tengo que buscar una salida alternativa. Bueno, en Twitter hay muchas cuentas de tránsito que cada vez son más, en los que actualiza minuto a minuto la cantidad de piquetes y dónde está cada uno. Es que ya antes uno sale a trabajar o sale a lo que tenga que hacer, y antes de fijarse el tránsito se fija la cantidad de piquetes, ¿no? Sí. Porque el tránsito hoy en día ¿En dónde va a haber una próxima movilización? Porque capaz que vas y salís de tu casa y todavía no empezó, pero cuando estás acercándote ya están ahí toda la movilización por el Obelisco, la 9 de julio, por Avenida Córdoba, y directamente en el momento te interceptan y quedas atrapado. También hay otra situación que lo vamos a nombrar porque es Google Maps, que sirve mucho para saber cómo hay que viajar y demás. Va marcando, los que usan Google Maps saben de lo que estoy hablando, que va marcando la cantidad de tráfico que hay. A veces hay, por ejemplo, líneas rojas, eso significa que hay mucho tráfico en ese momento. Y también hay que ver eso, porque no es casualidad que donde hay piquetes ves una línea roja larguísima. Sí, tal cual, algo para tener en cuenta, y para que esta es una problemática que no se va a solucionar al corto plazo y que todavía queda mucho por debatir. Pero nosotros vamos a una breve tanda y enseguida volvemos con más. No todo es lo que parece. Toda la información deportiva, nacional e internacional, la encontrás en No Todo Es Lo Que Parece, por AM 1300, Radio La Salada. Muy bien, seguimos entonces en el programa. Vamos a hablar un poco acerca del deporte, porque el mercado de pases en el fútbol argentino
empezó a activarse ya desde hace unos días. Ustedes saben que hay muchos rumores, que hay algunos que son ciertos, otros que no, la realidad Fake es que news. no, claro, y que nosotros en el programa vamos a decir la realidad, lo que pasa. A ver, hay un futbolista que es pretendido por varios clubes grandes. Estoy hablando de Rodrigo Aliendro, lo pretenden Boca, River e Independiente, hasta el momento. Boca está avanzando por el jugador. Yo en el programa pasado decía que Boca no tenía mucha actividad en lo que son las negociaciones concretas. Y la realidad es que ahora ya sí lo está teniendo, porque sabe que si no apura con algunas gestiones, hay clubes que van a ganarle en rapidez para negociar por futbolistas que son muy pretendidos porque tienen un nivel muy bueno, sobre todo en la Argentina. Hay algunos del exterior, pero sobre todo siempre hablando de lo que es el ámbito local. ¿Qué pasará entonces? Porque Aliendro tiene, o tendrá seguramente, en caso de que siga con todas las ofertas, 3 sobre la mesa: Boca, Independiente de River, como lo decíamos. Independiente hoy es el club que está más cerca de contratarlo. El tema es que hay que arreglar algo no menor en lo económico. Ya hubo algunos contactos. El tema es que Independiente sabemos que está atravesando un momento complicado desde lo institucional, con dirigentes que son insultados por muchos de los hinchas, por mucho del público que va siempre al Estadio Libertadores de América, donde Independiente sabemos que hace de local, como el caso de Iván Marcone, que se está retrasando la firma de su contrato. Iba a firmar ayer también el jueves se esperaba la firma y no fue así. Se esperaba para ayer, tampoco fue así, y el hincha de Independiente está ansioso para que firme un jugador que es hincha Independiente, él mismo lo dijo, y que está cumpliendo uno de los grandes sueños de su vida y el principal de su vida deportiva, de jugar en el Club Atlético Independiente. Y acá un tema especial, si se quiere, que es el de Sebastián Villa, un tema muy sensible y por supuesto que delicado. Sí. Él fue, como lo sabemos, es investigado por abuso sexual y tentativa de homicidio, sí, por una de sus exparejas. Él fue citado a indagatoria para esta semana que está por empezar, la próxima semana. Él tendrá que presentarse a declarar a indagatoria el viernes. Esto será el día viernes, y allí se espera que Sebastián Villa preste declaración una vez más, porque ya lo había hecho. Lo que pasa es que la Fiscalía necesita más, lógicamente, que declaraciones y datos para seguir avanzando en la causa y ver cómo se va resolviendo. Por otro lado, River le ofreció a Luis Suárez, y acá atención, porque lo de Suárez se está dilatando, pero a la vez se esperaba esto, porque mencionábamos hace una semana que Suárez iba a tomar alrededor de una semana y 10 días para determinar qué es lo que iba a hacer. La oferta de la Juventus ya la descartó. Juventus queda fuera. Sí, y te diría que el club italiano tampoco, la realidad es que hizo mucho esfuerzo para contratarlo. Averiguó cuál es la situación del jugador, sobre todo cuando pretende lo económico, y después no avanzó más que eso. ¿Cuánto le ofreció River a Suárez? Escuchen bien la cifra, ustedes redoblantes, ahora sí. Sí, totalmente. Un contrato de por lo menos hasta fin de año de, escuchen, sí, $3 millones. Ah, bueno. $3 millones hasta fin de año, eso es lo que le ofrece River. Habrá que ver si eso lo va a aceptar o no Luis Suárez. Y la noticia, que no significa nada, esto también hay que ponerlo con signo de exclamación, que estén muy atentos. No significa nada en el sentido de que hasta que el club no lo haga oficial es una cuestión de especular. Pero los medios de comunicación de Uruguay, la gran mayoría de ellos, ¿saben qué dicen? Que Suárez va a terminar jugando en River. Y esa es una de las grandes noticias de uno de los mejores delanteros del mundo, que vendrá acá pensando también en el Mundial, eso hay que decirlo, como el caso de Diego Godín, que está cerca de firmar con Vélez, sí. Que se está demorando igualmente, eso también hay que decirlo. Se esperaba que Godín cierre su vínculo con el Fortín ya hace algunos días y no fue así. Por otro lado,
Hablando de San Lorenzo, que es otro de los clubes que está atravesando una crisis importantísima en lo que es la dirigencia, ya con la renuncia de Marcelo Tinelli oficial. Sí, esto esta es vez lo- oficial, Oficial, marca ahora registro. sí. Ahora Claro, porque lo había hecho a través de sus redes sociales, que después borró las publicaciones. Lo había hecho a través de Instagram. Ahora todo es oficial si lo pones en tus redes sociales. El tema es que lo borró. Tinelli había hecho Ah. Tinelli había publicado 2 posteos, como se dice en las redes sociales, 2 posteos, 2 publicaciones, y había borrado las 2. ¿Saben por qué? Hay algunos que dicen que San Lorenzo, una parte de la comisión directiva, estaba analizando tomar esas publicaciones en Instagram como oficiales para que Tinelli no tenga que firmar la renuncia, sino ahorrar todo ese trámite administrativo y de gestión. Sí. Y Tinelli lo borró. Pero ya está oficializado, obviamente, hace una Igual hay semana. gente, a ver, los fanáticos y los que están ahí pendientes, porque no es una figura no menor, cuando salen un posteo de estas magnitudes, uno le toma captura. Seguramente le habrán tomado y después dijeron, no, mira, está. Tiene 9 millones, tiene casi 10 millones de seguidores, así que que sí. Sobre todo los hinchas de San Lorenzo habrán estado... Uno en 9 millones no le va a tomar una fotocaptura a esa publicación que después borró. Vamos. Sí, totalmente. Y hablando de San Lorenzo, Gonzalo Maroni, un jugador de Boca que no es tenido en cuenta en el último tiempo por Sebastián Bataglia, que perdió mucho terreno. Maroni en algún momento sí jugó algunos partidos, de hecho lo hizo con un buen nivel en unos de ellos, con goles, asistencias, pero después bajó su nivel y es por eso que el entrenador de Boca no lo tuvo en cuenta en estos últimos meses. Bueno, jugará en San Lorenzo, lo mencionábamos, será por 1 año y medio a préstamo. ¿Cuáles son las condiciones de esta llegada? Sin cargo, es decir, que San Lorenzo no le paga nada a Boca, Sí. ni opción de compra. Esto significa que Maroni sí o sí tendrá que volver a Boca. No se puede quedar en San Lorenzo, por lo menos es lo que está firmado. Después habrá que ver cómo habrán sido las charlas entre ambas dirigencias. Boca, igualmente, y este es un dato importantísimo, tendrá una cláusula de repesca, y ahora vamos a explicar qué significa esto, cada 6 meses. ¿Qué quiere decir entonces? Que puede cortar este préstamo y que el jugador vuelva en 2 instancias posibles. Una es en diciembre de este año y la otra en junio de 2023. Esto es unilateralmente. Es decir, si Boca quiere que Maroni vuelva, tiene que hacerlo. San Lorenzo no puede alegar nada ni puede rechazar este pedido de Boca. Lo tiene que aceptar y no se puede negar. Entonces, cada 6 meses lo que tienen que hacer es pagarle, No, si Boca quiere que Maroni vuelva, le hace un pedido a San Lorenzo, un formal, seguramente con alguna carta o algo de ese estilo, pidiendo el regreso de Maroni. Ni el jugador ni el club, que en este caso San Lorenzo, se pueden negar. Eso es lo que está firmado, es una cláusula de repesca, así se llama. Así se llama. Eso quedó en el contrato, bien, ok. Quedó en el vínculo y en el acuerdo entre las partes. Por otro lado, hay un futbolista también, hablamos de Aliendro, hablamos de Maroni, pero hay otro jugador que hay algunos que ya dan por cerrado a Johan Carbonero, que va a jugar en Racing. Yo digo que no está todavía del todo confirmado, que falta un poco todavía, porque hay algunos temas legales que Racing tiene que arreglar, tiene que resolver, y que en caso de que esto no ocurra, se está trabajando para que sí, pero en caso de que esto no suceda, no va a jugar en Racing. Y además hay polémica porque el jugador tiene pendiente una causa por acoso y tentativa de abuso sexual. Entonces, los clubes, muchos de los clubes, no todos, pero sí varios, tienen departamentos de género. Racing es uno de ellos. Sí. Y el departamento de género de Racing se negó, rechazó que Carbonero llegue al club. Entonces, la realidad es que la dirigencia lo que quiere es saber si Carbonero se puede llegar a cerrar o no. Una vez que sepa eso, en caso de que no, por supuesto que no se avanza, pero en caso de que sí, seguramente habrá algunas conversaciones con el departamento de género para saber cómo resolver esta situación. Y para ir cerrando, vamos a repasar cuándo juegan los grandes, los equipos grandes, los 5 grandes, para que nadie se enoje, de la fecha 4 del torneo. Pero antes te cuento que... No digas el número 1. Te cuento... No, eso es un tema... subjetivo y muy polémico. Te diría que no hay que meterse en esos temas. Bueno, Carlos Tevez y su llegada a Rosario Central. Sí.
Está muy cerca, todavía no es oficial. ¿No pones las manos en el fuego por esto? Te diría porque que muchos dan la noticia como oficial. En un 90% va a ser el DT de Rosario Central, pero todavía no está del todo cerrado. Y hay otra persona también que es candidata, corre muchísimo de atrás, esa es la realidad. Te diría que hay un 10% de chance, hay un 90% de chance de que sea Tevez y un 10% Vitamina Sánchez. Pablo Andrés Vitamina Sánchez, así se llama, que también es uno de los candidatos para dirigir a Rosario Central. Además él sabe lo que es el club porque ya ha tenido experiencias y seguramente será descartado. Esa es la realidad, pero ¿sabes qué? Vitamina Sánchez, uno cuando lee las redes sociales de los hinchas de Rosario Central es muy querido porque él sabe que Tevez está muy cerca y no puso palos en la rueda, no salió a declarar algo polémico ni nada por el estilo. Muy perfil bajo y tampoco, por lo menos contra Tevez, sí tuvo algunos que indican que tuvo algún tipo de conversación un poco polémica con la dirigencia, pero por lo menos contra Tevez personalmente no atacó, y Tevez que sabemos que nunca dirigió y que hace 2 semanas había oficializado que iba a dedicarse a ser entrenador, para sorpresa de muchos, porque todos, o por lo menos muchos, pensamos que se va a dedicar de lleno a la política de Boca, que quizás en algún momento lo haga, no ahora porque se abocará a ser entrenador. Y ahora sí, por último vamos a repasar cuándo juegan los 5 equipos grandes. Sí. Esto no es en orden de importancia, lo aclaramos, es en orden de cuándo son los partidos, por favor. Cronológico, sí. No hay ninguna cosa personal acá. Exactamente. Mañana jugará River, el equipo de Marcelo Gallardo, que estará visitando a Unión a partir de las 18 en Santa Fe. Y River y Boca juegan el mismo día. Boca que va a jugar un poco más a la noche, a las 21:30, frente a Barraca Central en el estadio del Boys. Esa es una de las grandes novedades. Hacía muchos años que Boca no iba al estadio del Boys. La última vez fue cuando el Albo estaba en la primera división y después de eso no tuvo más participaciones en esta cancha, en esta cancha no, en este estadio, porque cancha es el campo de juego. Eso es un error. Aclaremos, sí. Hay que hablar con propiedad, somos comunicadores. Exactamente. Mientras que Racing el lunes jugará frente a Gimnasia en La Plata desde las 19, Independiente también el lunes a las 21:30 jugará frente a Estudiantes, algo que también si llama la atención, digamos, lo que quiero decir es que se juegue, por ejemplo, Independiente que juegue un lunes, o Racing sobre todo que juegue un lunes, porque acostumbra a jugar sábado o domingo. Esa es una de las novedades. Seguramente el feriado tendrá que ver con esto, no creo que si no era feriado por un tema de que vaya la gente y demás. Claro. Mientras que el martes también jugará San Lorenzo, esto para cerrar la fecha, será el último partido de la jornada 4, frente a Central Córdoba de Santiago del Estero, que hace unos días le ganó a Boca por 1-0, una victoria importante para el equipo de Sergio Rondina. Esto será entonces, lo repasamos, lo repetimos, Central Córdoba de Santiago del Estero frente a San Lorenzo el martes a partir de las 21:30. Y además agrego un dato que además nos aporta uno de los integrantes de este programa, el señor Matías Guerra, que claro, Tevez no tiene todavía el título de director técnico terminado. Hay una, si querés, el socio de Tevez es el Chapa Retegui. Sí. Retegui, que sabemos que desde hace muchos años que se quiere dedicar de lleno a lo que es el fútbol, porque a él le gusta mucho. De hecho, el hijo es futbolista, Mateo Retegui, que actualmente que está jugando en Tigre, que había hecho un gol frente a Boca en la Bombonera, y que ya se sabe que Tevez y Retegui van a estar juntos y habrá que ver cómo serán los contratos. Al principio, quién va a firmar como oficialmente como DT, porque Tevez no lo tiene todavía el título. Después, cuando el exjugador de Boca termine la carrera de director técnico, seguramente ahí sí sea el entrenador oficial en los próximos equipos, si es que sigue dirigiendo en los próximos años. Buenísimo, ya queda todo definido en el panorama deportivo y cómo van a seguir siendo de acá las próximas fechas de los principales partidos. Nosotros, mientras tanto, vamos a una breve temita musical y enseguida volvemos con más. No todo es lo que parece.
Quédate hasta el final. Ya volvemos con más. No todo es lo que parece. Por AM 1300, Radio La Salada. Último bloque aquí en el aire de AM 1300 en No Todo Es Lo Que Parece. Ya estuvimos ampliando todas las noticias más importantes de la semana. Estuvimos recién con la cobertura del panorama deportivo y de las principales fechas de esta semana. Y la escuchábamos a Shakira ahí con Te Felicito. La tenemos al aire ahora en la sección de la entrevista del día de hoy a Celeste Fierro para cubrir aquí el reportaje de hoy. Celeste, ¿cómo estás? Juan Manuel te habla. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por el llamadito. Muchísimas gracias, Celeste. Yo te quería hacer las preguntas del día de hoy respecto de todas las movilizaciones sociales del ámbito de la política y quería preguntarte por tu opinión respecto de del movimiento socialista, de que estás tan metida en la nueva medida esta de la renta inesperada y a quiénes se les aplicaría, si no a tanto a los grandes empresarios como a los medianos emprendedores y los pequeños comerciantes. Mira, me parece que lo de la renta inesperada sigue siendo un manotazo de ahogado por parte del gobierno, que ante un momento como fue la pandemia, de una crisis muy grande, la única medida que tocaba los intereses de los que más tenían y que, refutando esto que todo el mundo dice que todos perdimos durante la pandemia, eso es una mentira. De hecho, hay sectores que ganaron y ganaron más que antes de la pandemia. La propuesta fue el aporte solidario por única vez para personas físicas, cuando nosotros, por ejemplo, decíamos que había que poner un fuerte impuesto a las grandes fortunas, a quienes tienen grandes extensiones de tierra, a aquellos corporaciones, los bancos. Entonces, hoy lo de la renta inesperada termina siendo una medida parcial que responde a la situación actual de los commodities y demás, pero que después tiene otro punto, aparte de no ser integral, permanente, y que de verdad haya un cambio en la redistribución, es por única vez, y además hay que discutir hacia dónde van esos fondos. ¿Cuáles fueron los sectores que para vos, o sea, que ganaron, o sea, que juntaron? Los bancos, por ejemplo. Fíjense, los datos de los bancos ganaron más del 100% que los años anteriores. Y sin embargo no se les toca absolutamente nada. Y son quienes garantizan la fuga de capitales. Entonces, en ese punto hay que ser claros. O sea, acá no se animan a tocar los intereses de los que más tienen. En un país donde más del 50% de la población está por debajo de la línea de pobreza. Entonces, que no nos vengan con discursos progresistas si después no se garantiza la vida, garantizar el mínimo para tener una vida digna en nuestro país. Celeste, ¿cómo está? Nicolás Pani te saluda. Hola Nicolás, ¿cómo estás? Bien, yo lo que te quería consultar es, en los últimos días se generó como una polémica, una discusión, incluso un conflicto en algún sentido, por la prohibición, ¿no?, del gobierno de la ciudad de que los establecimientos educativos, como las escuelas, utilicen el lenguaje inclusivo, ¿no?, de las maestras, los profesores. Y bueno, yo te quería preguntar, ¿no?, ¿cuál es la opinión que te refiere este tema sobre esto, no? Bueno, nosotras junto a mi compañera Vanessa Gagliardi, quien es docente de secundaria y además es diputada electa por la ciudad, presentamos un amparo considerando esta medida reaccionaria, discriminatoria y además que va contra la libertad de expresión y contra el cumplimiento de la ley de identidad de género. Y además creemos que es completamente hipócrita y que quieren tapar el sol con las manos diciendo que el lenguaje inclusivo lo que hace una baja en el sentido de la comprensión de texto o un deterioro en el aprendizaje de las infancias en la educación. La única traba
que hay en educación son las políticas del gobierno de Larreta y Soledad Acuña. Soledad Acuña hace 7 años que está al frente del Ministerio de Educación. 7. Bajó el presupuesto de un 23% del presupuesto total de la ciudad a un 19%. Son quienes no garantizaron durante la pandemia la conectividad, ni para docentes ni para estudiantes. Es la ministra que dijo que no había que ir a buscar a las y los chicos a sus casas. Es la misma ministra con Larreta que impulsaron y votaron una reforma del estatuto docente que precariza aún más las condiciones de la docencia porteña. Son los mismos sectores políticos que tienen que enfrentar conflictos semana a semana por las condiciones en las que están las escuelas. Entonces, esa es la traba y no el lenguaje inclusivo, que además tendrían que mostrar cuáles son los datos que plantean que es el lenguaje inclusivo la traba, lo cual no lo han mostrado, y además tienen que saber ustedes que no es homogéneo el uso del lenguaje inclusivo. Entonces, es una medida completamente con un tinte político y que intenta desviar la discusión de la situación de la educación porteña, que es responsabilidad de este gobierno. Celeste, buen día. Paula Urriza te saluda. Hola, ¿cómo estás? Bien, muy bien, gracias. Siguiendo un poco con el hilo de los temas que se trataron en este último tiempo, nos encantaría saber cuál es tu opinión también acerca del tema ficha limpia. Mira, creo que hay sectores que lo quieren utilizar como una traba hacia otros y en realidad ni siquiera ven lo que pasa dentro de sus propias listas. A mí me parece que todo este tipo de utilización política de medidas concretas creo que son completamente absurdas en una discusión cuando vuelvo a insistir en la situación en la que está el país. Claro. Celeste, yo te quiero preguntar por todo el tema de la lucha o de la inclusión dentro de lo que son los primeros trabajos para los jóvenes que están terminando la educación, el secundario, que recién no terminaron, y que hay muchos jóvenes en situación de desempleo que necesitan o directamente están precarizados o que ni siquiera están en relación de dependencia ni tercerizados, mucho menos son trabajos en negro o precarizados, por ejemplo, con estas aplicaciones de delivery repartiendo por toda la ciudad. ¿Cuáles son las propuestas de la izquierda que tiene para el Congreso para poder incluirlos y poder alcanzar ahí sus primeros trabajos y poder salir adelante? Mira, creo que es combinado con una mejora sustancial en relación al sistema educativo, porque también hay que plantear que hay deserción escolar, fundamentalmente en el secundario, lo que hace que muchas chicas y chicos tengan que directamente salir a trabajar por las condiciones en las que están sus propias familias. Entonces, digo, es integral porque es con mayor presupuesto para el sistema educativo, con aumento de salarios y generar puestos de trabajo reales, con todos los derechos para las familias y para la sociedad en su conjunto, y a su vez no permitir los tipos de trabajos precarizados que hoy es la única salida que tiene la juventud. Además de eso, déjenme agregarles que el gobierno de Larreta, en relación a lo educativo, también avanza con prácticas precarizantes, que es trabajo barato para las empresas, que no tienen ningún tipo de relación con la currícula escolar de la juventud que está cursando el secundario. Entonces, si vienen ese tipo de políticas por parte del gobierno, las empresas se nos ríen en la cara y por eso los contratos terminan siendo completamente basura. Por eso creo que es integral. Y ustedes pueden preguntar, o quienes nos están escuchando, ¿de dónde tiene que salir esa plata? Bueno, yo les decía recién, nosotros creemos que la estafa con el Fondo Monetario Internacional se tiene que dejar de pagar. Son miles de millones que aparte hay un monitoreo del FMI para aplicar las medidas que ellos plantean que es más ajuste para nosotras y para nosotros, para pagar una estafa que contrajo el Macri. Y además, vuelvo a insistir con lo que decíamos al inicio, tiene que haber una modificación estructural de nuestro sistema productivo, de las prioridades, de poder avanzar, por ejemplo, yo les decía lo de los bancos, tiene que nacionalizar la banca,
tiene que haber un control real del ingreso y egreso de divisas. Se tiene que avanzar en la nacionalización del comercio exterior. En un momento como este, en donde, por ejemplo, se habla de lo de la renta inesperada, de cómo han subido los granos en relación directa con lo que está pasando con la guerra en Ucrania. Bueno, pero tienen que saber que quienes más se benefician son los grandes pools de siembra, las cerealeras. Eso tiene que ser por parte del Estado el control, pero de sus trabajadores. Entonces, y poder ir a discutir realmente qué se produce, cómo se produce, al servicio de quién se produce. Porque hoy la situación que tenemos de falta de trabajo, la situación que tenemos de una pobreza creciente, tiene una relación directa justamente con este modelo productivo que está al servicio de las ganancias de un sector minoritario y no para resolver los problemas de las mayorías. Entonces, nuestras propuestas tienen que ver con cambios de fondo, cambios profundos, y que lejos de aquellos que dicen que no se puede, lo demuestran. Miren, venimos hace muy poquito de un 25 de mayo, estamos a menos de un mes de un 9 de julio. Me parece importante tomar, porque también hay sectores que toman estas fechas como patrióticos de las gestas que se hicieron en ese momento. Hay que pensar que también en ese momento había sectores que decían que no se podía, y sin embargo, el pueblo movilizado, las condiciones y la conciencia ganada por parte de una política coherente hizo que se enfrenten en este caso a la corona española, y en este caso tenemos que enfrentarnos a los políticos que nos quieren entregar de pies y manos, y también al imperialismo que sigue aplastándonos, y como en la época de la colonización vienen, nos ofrecen espejos de colores para destruir absolutamente todo y llevarse todos nuestros bienes comunes. Celeste, aprovechando que mencionaste el tema trabajo y propuestas que tan importantes, contanos un poco qué opinión te merece este tema del Plan Joven que ofrece la convocatoria de jóvenes de 18 a 24 años. Mira, tiene que ver con esto, o sea, son trabajos con precarización. Nosotros estamos completamente de acuerdo que tiene que existir un plan para generar trabajo para la juventud, pero no puede ser con precarización. Sí, Celeste, hay un tema también que preocupa mucho, que igual tiene que ver con esto que vos estabas comentando, siguiendo con lo económico, que es la inflación. Yo te quiero preguntar cómo es el panorama, pero sobre todo a futuro. ¿Qué es lo que esperás vos en los próximos meses sobre este tema? Porque creo que es algo que a los argentinos o lo que están viviendo acá en el país les preocupa mucho también. Y nos preocupa muchísimo porque vos pensás que es una confiscación concreta de nuestros salarios. O sea, la inflación lo que hace es cada vez bajar más el poder adquisitivo. Entonces, eso es lo que preocupa. ¿Y sabes qué es lo que más preocupa? Que a futuro lo único que se ve es un panorama más oscuro, porque esta última semana el ministro de Economía salió a decir que estaba contento con las metas y que había llegado a ser un 5% la inflación de este mes, cuando el anterior había sido un 5,1%. Pero la perspectiva es que lleguemos a una inflación del 60, del 70%. ¿Cómo va a golpear eso en el salario de las y de los trabajadores? Y las medidas que ha tomado el gobierno, no sé si recuerdan esta frase, aparte en un momento donde estaba el inicio de la guerra de Ucrania, completamente desafortunada, de que iban a plantar una guerra a la inflación, cuando salieron a enfrentarlo con chasquibum. O sea, no hicieron absolutamente nada. Lo único que hacen es seguir mostrando completamente una política insuficiente para enfrentarlo. Porque vuelvo a insistir, no se toman las medidas que hace falta. Digo, hoy para lograr aliviar esto hay que aumentar los salarios, hay que aumentar las jubilaciones, hay que aumentar la asistencia social. Se tiene que eliminar el IVA de la canasta de alimentos. Son medidas concretas, se tiene que hacer valer la ley de abastecimiento. Se tiene que abrir los libros de las empresas que dicen que tienen que remarcar, como fue el caso los otros días del dueño de la Anónima, riéndosenos en la cara cuando le consultaron por la inflación, que hacía remarcar todos los días. Eso es lo que golpea todos los días al bolsillo de las y de los trabajadores. Y eso muestra lo que no hace el gobierno.
Entonces, ¿cómo lo veo? Lo veo mal si no se toman medidas concretas. Y lamentablemente, como este gobierno que vino diciendo que venía a cambiar el rumbo de lo que había hecho el macrismo, lo que terminó haciendo es aceptar la estafa y nos pone a todo el pueblo a pagar una deuda fraudulenta, ilegítima, con ajustes, con precarización y con saqueo. Entonces, lo que hay que hacer, hay que organizarse para enfrentarlo. Por eso creo que es fundamental y por eso desde la izquierda tenemos propuestas y hay que llegar a más y más, porque cambian, viene uno, se va el otro, pero sin embargo acá siempre los que pagamos los platos rotos somos nosotras y nosotros. Buenísimo. Celeste, te hago una última pregunta para cerrar. Te quería consultar cuál es tu opinión que te merece todo este movimiento que está generando Javier Milei y los del Partido Libertario, no solamente de los sectores medios y de los empresarios, sino también de los grupos más vulnerables que se están demostrando a favor de las ideas de Milei. Mirá, surge, a mí me parece siempre importante marcar que no es un fenómeno argentino, que también hay que hacer una lectura más continental e internacional. Vos fíjate que ante la crisis tan profunda que vivimos de este sistema, una crisis económica, social, y la falta de respuesta de los políticos tradicionales, empiezan a crecer dos polos completamente opuestos por fuera de la grieta que siempre intentan instalar. Eso se reflejó ya en las últimas elecciones, donde la izquierda fuimos la tercera fuerza nacional y empezaba a emerger, por ejemplo, el sector de Milei en nuestro país y en ese momento particularmente en Capital Federal. Bueno, pero la realidad es que eso sigue aumentando. Entonces, por supuesto, va a haber sectores que compran el verso de que vienen a patear el tablero, de que son antisistema, de que vienen a enfrentar a la casta, con lo que significa eso, digo, o sea, nosotros estamos en contra de la casta, somos quienes enfrentamos a este sistema, somos quienes de verdad proponemos, tenemos propuestas concretas para patear el tablero actual. Y por supuesto, si con ese discurso va a llegar a un sector de descontento de los distintos sectores sociales. El problema está en que hace falta sacarle la careta, porque las propuestas que lleva adelante Milei vienen de la mano de Caballo. Milei es el que dice que el mejor gobierno de nuestro país fue el de Menem. Quienes vivieron ese momento saben que está muy lejos de haber sido el mejor momento para las y los trabajadores y los sectores populares. Habrá sido el mejor momento para las privatizadas, que fue cuando entregaron todas las empresas del Estado por chauchi palito, cuando hoy tampoco, y se muestra lo que denunciábamos en ese momento, que iban a hacer desastres, por ejemplo, con los servicios públicos, iban a hacer desastres con lo que era el ferrocarril, iban a hacer desastres con lo que era nuestra aerolínea de bandera. O sea, en cada uno de los puntos vemos lo que hicieron. Entonces creo que es clave poder plantear que hay una alternativa y que no es ni los que ya gobernaron ni los que gobiernan ahora, sino que para poder enfrentar, o sea, el antídoto a este veneno de los liberfachos es la izquierda. Es la izquierda. Entonces, en eso es una responsabilidad nuestra de seguir avanzando. Y bueno, desde el Frente de Izquierda Unida creemos que es clave la construcción desde abajo, pero dar estos debates en profundidad. Y agradezco el tiempo y todo, porque también tiene mucho que ver con el espacio que tenemos cada una de nosotras, cada uno de nuestros compañeros, para poder explicar que lejos estamos de la cantidad de tiempo que tienen los sectores como Milei o sus secuaces. Tal cual. Buenísimo. Muchísimas gracias, Celeste, por tu tiempo y por darnos un informe completísimo aquí en el aire de No Todo Es Lo Que Parece. Te mandamos un saludo. No, les agradezco a ustedes y bueno, a disposición. Está. Celeste Fierro, dirigente nacional del Partido Socialista y del Frente de Izquierda. Sí. Pasamos ahora rápidamente a María Eugenia Godoy en turismo, para que nos cuente un poco del panorama de Argentina y todos los viajes al interior del país. Hola a todos, ¿cómo están? Espero que bien. Bueno, acá les traigo algunas novedades sobre el turismo para No Todo Es Lo Que Parece.
les quiero comentar que desde el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación anunciaron que el turismo receptivo se encuentra en una etapa de recuperación, ya que desde el 1 de enero al 31 de mayo de este año se registró un ingreso de 1.117.368 turistas internacionales que ingresaron al país vía aérea, terrestre y marítima. Además, en mayo se alcanzó al 60,7% que se registró en mayo de 2019, obviamente un año prepandemia. Por su parte, el ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lamens, prevé que en junio se subirán 10 puntos más. Esto siempre y cuando se continúen reabriendo las fronteras y reactivando las conexiones aéreas principalmente, para que, por supuesto, comience a incrementarse este número y el flujo de turistas sea aún mayor. Ahora nos vamos un poquito más lejos, bastante más lejos, nos vamos a Japón, que luego de 2 años se reabre al turismo, pero de forma restringida. Esto fue desde ayer, ¿sí? Ayer Japón comenzó a permitir la entrada de visitantes extranjeros, pero de forma limitada. En principio permitirán la llegada de solo grupos de turistas organizados y supervisados procedentes de 98 países en los que consideran que el riesgo epidémico es bajo. Entre ellos se encuentran Estados Unidos, Reino Unido, España, Corea del Sur y China. En cuanto a Latinoamérica, los países permitidos son Ecuador, El Salvador, Guatemala, Costa Rica, Colombia, Chile, República Dominicana, Panamá, Paraguay, Brasil, Bolivia, Argentina y México. Pueden ingresar al país solo si se trata de un viaje de turismo grupal con guía a través de una agencia japonesa receptora. Y además, por supuesto, se requiere de la visa, que debe presentarse junto a un PCR negativo realizado con no más de 72 horas previas al embarque. Por último, volvemos acá a Sudamérica, que es un país vecino, estamos hablando de Uruguay, que propone el proyecto de ley sobre turismo canábico. La iniciativa plantea que los emprendimientos turísticos que se encuentren acreditados podrán asociarse con los clubes de membresía o contar con él dentro de sus instalaciones. Con esto se prevé un ingreso económico significativo. Quien fue el autor de este proyecto es el diputado Eduardo Antonini, que es diputado del departamento de Maldonado, allí donde se encuentra la famosa playa de Punta del Este. Con lo cual, él con este proyecto piensa que muchos turistas que quieren acceder al cannabis van a Uruguay, ¿sí? Cuando van a Uruguay buscan el cannabis precisamente en farmacias, ¿sí? Y en lugares habilitados. Recordemos que Uruguay, a través de la ley, por supuesto, eso legalizó el consumo de cannabis para recreación, ¿sí? Con lo cual cualquier turista que va y se dirija, por ejemplo, a una farmacia lo puede adquirir. En este caso, con este proyecto de ley, quieren que lugares turísticos, ya sea hoteles o lugares de excursiones y demás, donde frecuentan los turistas, se pueda vender también libremente. Así que amigos, esto es todo por hoy, por este sábado. Espero que tengan una bella semana y, por supuesto, fin de semana, y nos reencontramos el próximo sábado. Un abrazo grande, gracias. Allí la escuchábamos a María Eugenia Godoy en su columna de turismo. Le agradecemos enormemente. Yo soy Juan Manuel Vidoira. Nos reencontramos en el próximo programa del sábado que viene de 10 a 12 del mediodía, aquí en No Todo es lo que parece.